20 minutos. Hay una clasificación que es la clasificación canadiense que nos va a hablar sobre lo que es el dolor de acuerdo al esfuerzo, pero eso vamos a ver más adelantito. Ok, tenemos anginas de diferentes tipos. Tenemos angina de patrón variante, angina de reciente inicio, angina en crescendo, etcétera. En la mañana hablábamos que el infarto no Q o infarto sin desnivel positivo era similar a una angina. La única diferencia es que en los infartos hay elevación enzimática y en la angina no existe elevación enzimática. Solamente es el electrocardiograma, el dolor y no hay elevación puesto que no hay una zona de lesión, solamente hay isquemia. En cambio en el infarto sí hay elevación enzimática porque sí hay una zona de lesión. Para clasificarlo, bueno, la agencia de Estados Unidos lo clasifica en alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Esto más que nada es para ustedes determinar qué tan grave está su paciente y qué tanto riesgo exista para infartarse. Aquí nos ponen varios parámetros. Entre los más importantes, pues es los antecedentes y el dolor, qué tan prolongado es. Nos dice que un dolor prolongado similar a 20 minutos que no sea el ingreso es un paciente que tiene una angina de alto riesgo. Angina de las últimas 48 horas, que cuando el paciente ha estado con dolor en las últimas 48 horas, con angina de reposo de forma repetitiva, es un paciente que tiene alto riesgo de infarto ya. O bien que existe ya falla cardíaca severa con el problema de angina, que es disminución de flujo, condición de que el paciente inicie con dificultad respiratoria, que inicie con edema pulmonar, o que tenga algún soplo, o que tenga problemas en lo que es la válvula, sea pulmonar, mitral, etcétera. O bien que este paciente llegue ya con datos de choque, que esté con hipotensión, bradicardia, taquicardia. Hay otro parámetro que lo toman también en esta sociedad, que es la edad. Dice que si es mayor de 75 años con angina, aguas porque es un paciente de mucho riesgo ya, es de alto riesgo. Cuando hablábamos de cambios electrocardiográficos, a ver si alguien estudió. Vamos a preguntarle a... Empezamos con Keren. A ver, Keren, ¿cómo es el cambio electrográfico que va a dar la angina? ¿Qué cambios electrocardiográficos presenta el paciente en una angina? No un infarto, en una angina. ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Son caracterizados por el descenso del ST, o sea, ¿puede aparecer eso? No, no. Realmente en la angina no existe un desnivel. Si existiera, existe muy pequeño de 0.05 milivoltios, pero no es su característica. A ver, Pamela, ¿quieres participar? Sí, sería una inversión de la onda T, pero solamente cuando el paciente está cursando con dolor. De otra forma no se ven cambios en el electro. Así es. La inversión de la onda T, la característica de la onda T es que es una onda T simétrica combinada. Entonces, recordemos que la onda T tiene una característica que es una rama larga y luego una rama corta. Sube la larga y cae la corta. Cuando es una angina, esta se va a invertir, pero es simétrica. Las dos ramitas son simétricas y eso es lo que va a hacer el cambio. Incluso te puede hacer una sin inversión, puede ser positiva, pero simétrica. Entonces, la onda T es la única que se modifica en la angina. En el infarto hay desnivel positivo, nivel negativo, pero en la angina únicamente es ese cambio. Por eso es que muchas veces se nos pasa y decimos, no, pues no hay cambios. Lo normal es que en las anginas, el paciente que llega al hospital y dice que tuve mucho dolor, llega sin dolor, le tomas el electro y no tiene nada.
Entonces, aquellos los vamos a clasificar como síndrome coronario agudo de tipo angina inestable. Le pones el riesgo, ¿qué riesgo es? Alto, bajo, mediano riesgo, con cambios o sin cambios electrocardiográficos. Entonces, en esta forma se le pone primero el nombre, el apellido y los dos apellidos. Entonces, síndrome coronario agudo del tipo angina inestable, con riesgo alto, con cambios electrocardiográficos o sin cambios electrocardiográficos. Ok, ya sacamos bien o alguna pregunta. Todo No, bien, bueno, doctor, gracias. perfecto. Entonces, como recordamos, no existe elevación enzimática. Aquí los de la Asociación de Salud de Estados Unidos refieren que hay elevación de troponina solamente de 0.1 nanogramos mililitro, o sea, casi nada hay elevación en la angina, pero únicamente de alto riesgo. 0.1 nanogramos mililitros, es muy poquito. Pudiera existir, como cuando hacen ustedes un examen de orina y les ponen trazas. Entonces, traza significa que apenas se está produciendo. Entonces, esos son los criterios de angina de alto riesgo. Luego vamos con la angina de riesgo intermedio, que esta nos dice que el criterio es que ya exista antes un infarto previo o una enfermedad vascular periférica o que bien que esté tomando aspirina al paciente en forma previa. La angina prolongada debe ser ahí menor de 20 minutos que resuelve. Entonces llega el paciente ya sin dolor. En el anterior el paciente llegaba con dolor todavía. Aquí el paciente dice que sí me dolió bastante tiempo. ¿Cuánto? Pues creo que menos de 20 minutos, pero ya se me quitó. Entonces se quita ya sea con nitroglicerina. El paciente que llega ya con... Los pacientes con angina ya hasta saben. Ponen su nitroglicerina sublingual cuando tienen el dolor. Toman su aspirina y ya con eso se les quita el dolor. Aquí la edad es menos de 70 años. Entonces aquí la onda T hay inversión. Hay una inversión, como ya dijimos, del ST. En la anterior decía que hay un desnivel, pero únicamente de 0.05 milivoltios, que es que casi nada, pero lo normal es que encuentren una inversión, la onda T, que es el cambio en la angina. La troponina aquí es mucho más baja, 0.01. Si nos acordamos, la anterior era de 0.1 y aquí es de 0.01. Entonces, pero menor a 0.1, entonces casi nada la elevación de la troponina. Y el riesgo bajo, nada más es que haya tenido cuadros previos de angina, sean las 2 últimas semanas. El electro no hay cambios, es normal. La troponina es normal, aquí no hay cambios y el dolor dura menos de 5 minutos. Entonces, el paciente con riesgo bajo tiene un dolor muy pequeño, menos de 5 minutos. Aquí la edad se me olvidó ponerlo, pero es menos de 60 años. Entonces, con menos de 60 años es un riesgo bajo para angina. Esta clasificación ustedes se la van a preguntar en la residencia, se la van a preguntar cuando estén en internado con el cardiólogo más que nada, que es la de Bramwell. La de Bramwell es para clasificar la angina y aquí nos va a hablar de la clase 1, 2, 3 y luego 1A, B o C, 2A, 2B o 2C, pero realmente es una clasificación complicada que a mí no me gusta porque confunde mucho. Algo que les iba a comentar también, que hace un rato mencionaron cuando hablaban de lo que es una isquemia subendocárdica o subepicárdica o una lesión subendocárdica o subepicárdica. Esos parámetros, por lo regular, ahorita ya no se ocupan para clasificación porque confundía muchísimo. Entonces, confundía muchísimo al alumno cuando decías, tiene una isquemia subepicárdica. Y decías, bueno, es para arriba o para abajo, porque luego la lesión subepicárdica lo invertía. Entonces, lo mismo que la clasificación de Bramwell confunde demasiado en los criterios, por eso es que yo no lo ocupo. Entonces nada más se los menciono así como para, como breveo cultural nada más. En cambio, la sociedad canadiense, esta sí es importante que ustedes la sepan, porque es la que ustedes van a clasificar al paciente que llegue con angina. Entonces aquí le preguntan al paciente qué es lo que hace comúnmente para que tenga dolor. Y él sí dice,
que la actividad física habitual, como caminar, subir o hacer su vida normal, no causa ninguna angina, entonces esta limitación no está alterada y la van a clasificar en el grado 1 de la canadiense. Es muy parecido a la que utilizan la AJA para la insuficiencia cardíaca, en el cual provoca disnea, pero en este caso es dolor. Entonces, muy parecida. Recordemos que la canadiense nos habla que cuando el paciente sube escaleras, hace algún ejercicio extenuante, le provoca disnea. En cambio, aquí provoca dolor. En la clase 2, cuando dice que camina más de 2 cuadras el paciente en terreno ligero, en terreno plano, a paso ligero, le causa disnea precisamente que camine más de 2 cuadras, subir un piso a paso normal, es un dolor ligero únicamente. Entonces clasifica en la clase 2. En la clase 3, ya cuando camina menos de una cuadra o sube menos de un piso y le causa dolor. Entonces un paciente que tiene ya una disminución marcada del flujo del corazón. Y si es en grado 4, es mínima, un reposo y hablamos de una angina inestable. Entonces este paciente ya está con mucho riesgo de padecer en cualquier momento infarto miocardio. Entonces, la fase 4, que es que nos habla de angina inestable, es la que nos preocupa más, porque si es en la fase 2, fase 3, cuando hace esfuerzo, bueno, nos habla de una angina estable, pero que esta a la vez se puede convertir en una angina inestable, incluso puede dar un infarto miocardio. Y la otra clasificación que les pongo aquí es la del riesgo TIMI. El riesgo TIMI, más que nada, esa nos da puntajes de acuerdo a los parámetros que vamos a estar preguntando al paciente sobre sus factores de riesgo. Por ejemplo, ya habíamos visto en la mañana los factores de riesgo que puede tener el paciente, como es diabetes, hipertensión, tabaquismo. Si el tabaquismo positivo, entonces aquí el paciente sí dice que tenga de 2 o más factores de riesgo, ya tiene un puntaje. Entonces, un paciente que tenga más de 2 factores de riesgo, entonces es un paciente que va a tener un puntaje ya positivo para TIMI, que ya se ha conocido con una aterosclerosis coronaria, que el paciente ya haya sido intervenido en un cateterismo, ya hicieron cateterismo y vieron que tenía una lesión. Entonces es un paciente que igual va a tener un puntaje. Si el paciente ya tomaba aspirina ya previamente a esto, nos dice, es que yo estaba tomando aspirina desde el primer dolor que tuve, bueno, pues ya tuvo dolores previos, entonces el paciente toma aspirina, pues igual tiene un punto. Le pregunta si en las últimas 24 horas ha tenido cuadros de dolor severo. Si el paciente dice, sí, ayer tuve uno, en la mañana tuve otro, entonces es un paciente de alto riesgo, en el cual se le pone un punto igual. Si sale con troponinas con CKM positivos, es otro punto. Que si tiene desnivel positivo mayor de 0.5 milivoltios, es otro punto. O sea que aquí ya estamos hablando de infarto. Hablando de infarto porque ya tuvo una elevación enzimática. Y si tiene más de 65 años, entonces es otro punto más. Esta historia del paciente, de acuerdo al riesgo TIMI, nos va a dar 7 puntos en total. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirve? Pues más que nada nos sirve para ver el riesgo que tiene el paciente para para angina inestable o infarto al miocardio. Entonces puede decir aquí qué riesgo tiene este paciente y si ya tuvo elevación enzimática, uno dice, pues ya fue un infarto, ¿no? Pero bueno, si tiene únicamente 2 puntos, es un riesgo bajo para infarto, es un paciente que tiene riesgo bajo. Si tiene 3 a 4 puntos, es un riesgo intermedio. Pero si tiene 5 a 7 puntos, es un paciente con riesgo alto. En ese momento llega el paciente al hospital. Es un paciente que está muy mal y en cualquier momento pues puede hacer una muerte súbita, un infarto de miocardio, si es que no lo ha hecho. Y ya tiene un infarto, pues ya pasa a cateterismo directamente. Nos dice aquí que con más de 3 puntos ya es un paciente candidato a cateterismo. Ya cuando llegamos a cateterismo vamos a ver qué tipos de cateterismo hay. Pero en ese momento ya estamos nosotros pronosticando que es un paciente que está mal porque tiene más de 3 puntos y dicen, no, pues es un paciente que va a ser candidato a ingresar a cateterismo. Muy bien.
esto es lo que hacemos en urgencia nosotros. Desde que el paciente llega al servicio de urgencias, nosotros lo que vamos a ver es el paciente que llega con el signo de Levin positivo, en el cual lleva la mano pegada al pecho, quejándose de dolor precordial. Entonces, desde que el paciente llega, nosotros hacemos el interrogatorio, cómo es el dolor precordial, de tipo opresivo, irradiación al cuello, al brazo izquierdo. En ese momento nosotros sospechamos que es un síndrome coronario agudo. ¿Qué es? ¿Angina o infarto? No lo sabemos todavía. No lo sabemos porque realmente apenas nos está diciendo el dolor. Si tiene más de 20 minutos o menos de 20 minutos, bueno, vamos sospechándolo. Pero aquí no sabemos si es un infarto o es una angina. Entonces, lo que hacemos es tomar el electro. Si en el electro no hay elevación del segmento ST, ya tenemos dos pautas que pudieran ser. En este caso, estamos hablando que el paciente puede ser una angina de pecho o puede ser un infarto miocardio sin cambios electrocardiográficos, no Q, o con desnivel negativo del segmento ST. Entonces, hay infartos que no tienen cambios, les menciono una vez. Hay infartos que el paciente realmente tuvo una oclusión completa de la arteria, tuvo mucho dolor, se infartó, pero como él mencionaba, el mismo organismo tiene su efecto de trombólisis y el mismo organismo destruye el coágulo y cuando llega con nosotros al servicio de urgencias ya abrió esa arteria y el flujo ya está. Ya tiene flujo a través del corazón. Entonces le toman el electro y el electro es normal. Entonces este paciente pues le va muy bien. ¿Por qué? Porque sí se infartó, pero pues no hizo cambios. Entonces no hizo una Q, no hizo la necrosis. El otra es con desnivel negativo del segmento ST, que esta no necesariamente no tenga Q. Puede tener Q porque a lo mejor en una parte del corazón hizo alguna necrosis pequeña. Por lo regular no tiene Q, pero si llega a tener Q es porque el tiempo que pasó con la lesión fue bastante. Entonces, cuando hacen isquemia y hacen lesión que no la vimos nosotros porque a lo mejor no llegó a tiempo al hospital, cuando llegó ya tiene un nivel negativo y le toman las enzimas y están elevadas. Entonces, a este paciente ya se maneja de forma similar a una angina inestable. Entonces, el paciente ya hizo una trombólisis interna, destruyó lo que es el coágulo y entonces el paciente ya está con desnivel negativo. Eso es si el paciente en el electro que tomamos no hay elevación del segmento ST. Pero si en el electro que tomamos sí hay elevación del segmento ST, entonces en ese momento sospechamos que el paciente tiene un infarto miocardio con desnivel positivo del segmento ST. Si lo agarramos en tiempo que el paciente está haciendo su trombólisis interna y vuelve a recuperar el flujo y se quita el desnivel en forma súbita, este paciente va a llegar a hacer un infarto no Q. Entonces no Q porque hubo una reperfusión inmediata de su organismo en el cual destruyó el coágulo y otra vez recuperó el flujo, entonces es un infarto no Q. Pero raramente sucede eso. Cuando es nivel positivo y ustedes lo detectan, raramente remite en forma espontánea. Entonces hay que darle el trombolisis para revertir esto. Entonces el diagnóstico final de todo esto es angina inestable, infarto sin elevación del segmento ST, infarto no Q e infarto con elevación del segmento ST. Entonces, recordemos que todos los infartos elevan enzimas cardíacas. Si por ahí alguien les dice, es que el paciente está infartado y no tiene elevación de enzimas cardíacas, no es un infarto, o sea, está chamaqueando. No existe un infarto al miocardio sin elevación de enzimas cardíacas. Siempre debe haber elevación si es que el paciente infartó. Si no se infartó, entonces es angina. Es angina de pecho inestable, que es la que está causando el dolor. Entonces no hay elevación de enzimas cardíacas porque no hubo lesión. Si el paciente es un infarto no Q o un desnivel negativo, a fuerza va a haber elevación de enzimas cardíacas, si no, no se le puede llamar infarto. ¿Ok? Entonces, aquí sin elevación de segmento ST o con elevación de segmento ST.
Lo único que se puede elevar tantito en la angina inestable de alto riesgo es la troponina, pero eso a un nivel que nosotros tengamos troponinas que lo saquen inmediatamente. Aquí en nuestro medio ni siquiera hacen troponinas, entonces nos quedamos con las ganas de hacer el diagnóstico. Hay un aparatito que se llama triage, no el triage que nosotros hacemos en urgencias, sino se llama triage, en el cual ustedes agarran y le aplican la sangre al paciente y en 15 minutos le tiene todas las enzimas cardíacas, tiene desde mioglobina, troponina, la CKMB, la CK total, la DHL, incluso les da el dímero D, les da el PNA. Entonces es una chulada ese aparato que, bueno, nosotros en Ciudad de México ya lo utilizábamos hace como 8 años. Aquí todavía no ha llegado, todavía no lo tenemos a este nivel, pero debería haber porque eso nos ayuda muchísimo el diagnóstico. Muchas veces nosotros creemos que es un infarto y tenemos la duda y entonces la duda de, muchas veces por la duda de no quemarnos y decir, chin, el doctor trombolizó una angina. Bueno, es muy común en urgencia suceda eso, que luego le das trombólisis a una angina y todo el mundo sabe, se equivocó y le dio trombólisis a una angina. O bien luego dicen, es que trombolizó a una hipercalemia. Entonces ahí todo el mundo se bufa de él, fíjense que el doctor trombolizó una hipercalemia. Ha pasado muchos casos en el cual los médicos, por el miedo de decir, ching, voy a equivocar, ¿qué tal si es un infarto? Pues le doy trombolisis. Entonces, a lo mejor no pasa nada con la trombolisis. Dices, bueno, no le pasó nada. El problema es que si ese paciente es hipertensa y llega a romper algún vaso cerebral, va a ser una hemorragia cerebral masiva a todo el secundario a que le dieron una trombolisis, que no requería, obvio. Pero si ese paciente requería la trombolisis y no se la dieron, pudieron haber salvado ese miocardio y no lo hicieron. Entonces, este aparatito nos ayuda muchísimo en eso, porque tomamos la muestra y en 15 minutos ya decías, ¿es un infarto? No es un infarto. Entonces, esperabas, la primera enzima que se eleva es la mioglobina, y la mioglobina está elevando a los 30 a 40 minutos. Entonces, si el paciente ya tenía 40 minutos de dolor y ustedes le toman el triage y eleva la hemoglobina, es un infarto, pues a darle trombolisis. ¿Ok? Bueno, entonces en urgencias, ¿qué es lo que hacemos? Algo que se llama fast track. Fast track es inmediatamente desde que el paciente llega a urgencias. En ese momento que llega a urgencias con dolor precordial, inmediatamente evaluamos el electrocardiograma. Evaluamos el electro y en ese momento los signos vitales son muy importantes. Nosotros tomemos los signos vitales y en ese momento demos la mona, no la que se viste de seda, sino la mona, morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina. Entonces hay que ver cuándo tiene presión arterial, porque ya habíamos dicho, si el paciente tiene una presión sistólica menor de 100, hay que reservarnos con la nitroglicerina. El oxígeno, como sea, no le causa daño si le pones oxígeno. Entonces, si tiene mayor 94 saturación, no importa. O sea, no hay problema si le das el oxígeno, no le va a causar mayor daño. Pero en cambio, la nitroglicerina sí, porque si te tiene choque cardiogénico el paciente y a pesar de eso tú le pones nitroglicerina, lo vas a mandar hasta abajo la presión arterial y le va a empeorar al paciente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, aquí ven ustedes lo que dice el triage. No estamos hablando de triage, de hacer el triage, estamos hablando de hacer el aparatito ese que se llama triage. Entonces ahí podemos saber si el paciente está infartando o no. Hay dos cuestiones de cómo saber si el paciente se infarta o no, que vamos a ver cuando vamos ahorita infarto. Es clínico, electrocardiográfico o enzimático. Cualquiera de estas formas podemos hacer el diagnóstico. Ahorita estamos hablando de angina, entonces en la angina nosotros hacemos el triage y si no hay elevación enzimática, entonces este paciente tiene menos de posibilidades de infartarse o no está infartando. ¿En cuánto tiempo hacemos todo eso? Nosotros tenemos 30 minutos. 30 minutos para hacer el diagnóstico y definir, ¿le doy trombolisis o no le doy trombolisis? Entonces, esto habla de lo que es el dintel puerta-aguja. El dintel puerta-aguja hablamos de 30 minutos. El paciente llega, lo pasamos al triage, le hacemos interrogatorio, el dolor, qué característica tiene, lo pasamos al área de choque
porque lo podemos clasificar en color naranja o color rojo. Todo depende de las características que tenga el dolor, ¿no? Si es un dolor, aquí el dolor lo vamos a clasificar de acuerdo a la escala analógica del dolor, que es EVA. Vamos a clasificar de 1 a 10. Entonces, aquí 1 es el dolor mínimo, dolor que no molesta, que es un dolor que apenas perceptible. 10 es el peor dolor de su vida, el peor dolor que es sensación de muerte. Entonces, le preguntan al paciente del 1 al 10, ¿qué calificación le da ese dolor? El paciente les va a decir, eso sí, hay que explicarle bien al paciente, porque luego le dicen, según que, señor, ¿qué clasificación le da a su dolor? Y el paciente no te entiende, dice, pues me duele. Sí, pero ¿qué calificación le pone al dolor? Pues no sé, me duele, hasta se enojan los pacientes. Entonces hay que explicarles que el 1 no es dolor, el es el Ay, se cortó. Lo dejé de Doctor, escuchar, se doctor. dejó de escuchar. peor dolor de Doctor, se dejó de escuchar. Y ya queda 1 minuto. su vida, sensación de muerte. Hola. Bueno, de todos modos voy a iniciar una nueva sesión. Ustedes hacemos por si es muerte, si es muerte. No, pues ustedes son 15. Ok. Doctor, no lo escuchamos. Doctor, nos lo escuchamos. Qué raro porque yo los escucho bien. Empieza nuevamente otra sesión.